Buenos días, buenas tardes a todos. Hola. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Tuvieron unas par de clases? ¿Están más orientaditos un poco con el tema? La clase que habíamos tenido conmigo había sido como la primera, ¿no? O la segunda. Sí. Bueno, ya por lo menos están un poco más orientados con respecto a la materia, ya han tenido varias clases. Bueno, me alegro. ¿Alguna duda, alguna cosa que me quieran contar, alguna pregunta? Ya se aclaró el tema también del examen parcial, ¿no? Ya saben bien y todo eso, que también lo tenían en duda, me habían preguntado el otro día. Así que respecto a eso, todo bien. Bueno, ¿alguna cosa que me quieran comentar? ¿Alguna cuestión? Y si no, seguimos con lo que estábamos viendo. Disculpe, profe, ¿el 30 es el Sí. parcial? ¿Qué día es el parcial? Sí. ¿No le subieron a ustedes el cronograma? Sí, es el 30, ya lo dijeron. Ah, porque hay un Gracias. cronograma. Hay un cronograma, que yo creo que les deben haber subido el cronograma. Por lo que yo tengo acá, el examen fue el 30, y el recuperatorio sería el 14 de octubre, ¿sí? 30 de septiembre parcial, 14 de octubre recuperatorio. ¿Estamos? Bueno. Para un poco, bueno, cualquier cosa que necesiten, el cronograma dice 4 de octubre, no. El cronograma, por ahí tenés un cronograma viejo, Catalina, pero yo acá tengo el cronograma nuevo y dice 30. Lo modificaron en función de las fechas que nos pasó, en función de la fecha que nos pasó, me parece que el centro de estudiantes. Porque por lo menos Ricker nos había mandado uno y ahora el último que nos mandó dice 30 de septiembre. ¿Sí? Ok, 30. Bueno, 30 de septiembre. Pensemos en eso. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada, cuando estuvimos bueno, no era la semana pasada, cuando tuvimos la última reunión juntos, estuvimos viendo un poco la cuestión de la evolución histórica del derecho penal, ¿sí? Habíamos llegado al iluminismo y me interesa por ahí que ustedes pudieron encontrar digamos, todos pudieron abrir el campus, acceder al campus y ver las clases que yo les subí, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí van a ver que está todo lo que yo les conté, está todo escrito. Están todos los apuntes, yo les subí apuntes, y de hecho las explicaciones también están de algún modo
hechas en audios, en videos, así que, digamos, la bolilla la tienen completa en el campus, yo me quedo tranquila con eso. Me interesa que, sobre todo, se centren en la cuestión esta de las garantías constitucionales, que yo ahí me encargué de hacerles una buena descripción de cada una de las garantías constitucionales, ¿sí? Esto es muy importante, chicos, es muy importante, es aplicable hoy en día en una defensa penal, se aplica, digamos, todo lo que tiene que ver, ¿se acuerdan que habíamos estudiado primero el principio de exterioridad, todo lo que tiene que ver con las cuestiones del derecho penal de autor, bueno, todo eso, derecho penal de acto, bueno, igual eso lo vamos a ver con un poco más de profundidad cuando veamos acción. ¿Por qué? Porque la categoría, en la analítica del delito, donde se planta, donde se plasma la cuestión del principio de exterioridad, justamente es en la acción. Es el primer elemento que tiene que existir para que podamos hablar de que hay un delito. Podemos tener que decir que lo que cometió la persona fue realmente una acción, ¿sí? Un hecho humano que se exterioriza de un modo en el plano, digamos, exterior, en el plano físico, y que provoca una modificación en cuanto a la causalidad, digamos. Entonces, la categoría analítica donde se plasma el principio de exterioridad justamente es en la acción, ¿sí? El segundo principio que habíamos visto, que estábamos viendo, era el principio de legalidad. La categoría analítica donde se plasma justamente la cuestión de la legalidad es en la tipicidad, en la exigencia de que tanto lo que se considera delito como la pena que se le va a aplicar esté determinada en forma previa y en forma exhaustiva, detallada, precisa por la ley, ¿sí? Y de esta garantía, digamos, se derivan la cuestión de la irretroactividad de la ley penal, salvo la ley penal más benigna, digamos, en la irretroactividad que rige para el futuro la ley penal, digamos, lo que se considera delito, hay una ley que considera el delito, se aplica para los hechos futuros, a partir de que se dicta esa ley, no para los hechos que ya pasaron. Pero además la cuestión de la exhaustividad, de la precisión, de la taxatividad con que tiene que estar establecida las prohibiciones, justamente porque, de acuerdo al artículo 18, todo lo que no está prohibido está permitido, de modo que las prohibiciones se tienen que consagrar en forma expresa y precisa, para que los ciudadanos sepamos de cuáles acciones debemos abstenernos de realizar, ¿sí? Por eso de ahí también se deriva lo importante de la publicidad en las leyes, ¿sí? Las garantías en las cuales está consagrado el 18 de la Constitución: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. De ahí se deriva que cronológicamente primero tenía que estar la ley previa, que tipifique el delito, establezca la pena, luego el hecho, la acción, ¿sí? Digamos que plasmaría el principio de exterioridad, luego el juicio previo, y recién ahí se le puede imponer la pena al autor. La última parte del 19, ningún habitante de la nación puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, por eso las prohibiciones tienen que estar establecidas en forma expresa, y después los principios otros principios que también se derivan de que están plasmados en la Constitución a través de los pactos internacionales. Bueno, estamos hasta ahí habíamos visto. Otros principios que son de mucha importancia. El principio de lesividad, ¿sí? La lesividad tiene que ver con el daño, con la injuria, y lo que lo plasma es que nadie puede ser castigado por un hecho que no cause ningún daño, que no cause por una acción inocua, es decir, que no causa ningún daño ni ponga en peligro ningún bien jurídico, que es el gran oponente, dice acá, del derecho infraccional, que justamente lo que castiga es la mera desobediencia, ¿sí? Y de acá surge como importante la teoría del bien jurídico, la necesidad de que la acción que se va a castigar
digamos, implique un daño social relevante, un daño significativo para el bien jurídico, que tiende a tutelar la norma. ¿Y qué pasa? O sea, cuando esto no sucede, y el problema del resultado, es decir, tiene que existir un resultado dañoso para que pueda ser castigada la conducta, la acción. También consagrado en el artículo 19, ¿sí? Principio de reserva. ¿Sí? Las acciones privadas que en ningún modo ofendan la moral pública, ni perjudiquen a terceros, acá vemos el tema de la lesividad. El principio de lesividad también se plasma en la tipicidad y la antijuridicidad. Y vamos a ver muchos fallos en los cuales justamente se considera, digamos, el principio de insignificancia, en la medida en que la insignificancia tiene que ver con la tipicidad, porque no puede haber una afectación que sea insignificante, digamos, no se podría considerar delito una afectación insignificante al bien jurídico. Es como yo les decía, por ejemplo, cuando iba a la facultad y les daba clases presenciales, supóngase que yo ahora me voy y me robo esta tiza con la que les escribí el pizarrón. ¿Sí? ¿Estoy apoderándome legítimamente de una cosa mueble ajena? Sí, obviamente. Ahora, ¿cuál es la significación que tiene esto para el patrimonio del Estado, que es, en definitiva, digamos, el titular del bien jurídico? Y tal vez esa insignificancia hace que la acción no llegue a ser típica y mucho menos antijurídica, ¿sí? Justamente esa es la cuestión de la insignificancia. El cuarto principio, principio de culpabilidad o responsabilidad personal. ¿Qué dice? Que no se puede castigar por algo que no se tenía forma de evitar. ¿Sí? Entonces, supongamos una persona que está psicótica y que comete un hecho en el curso de un brote psicótico. No tenía forma de evitar lo que le estaba pasando. No podía manejar, no podía comprender lo que estaba haciendo, ni dirigir sus actos, ni dirigir sus acciones. Bueno, digamos, no se puede castigar, no se le puede reprochar el acto en esas condiciones, porque no tenía forma él de manejar su propia persona. Digamos. Acá hay dos problemas que vamos a estudiar. Por un lado, la teoría del error, ¿sí? Cuando alguien comete un hecho, pero hay un error, ya tanto sea un error respecto de la tipicidad, y ustedes lo van a estudiar como el error de tipo, o un error respecto del conocimiento de la prohibición. Desconocía que el hecho era prohibido, o pensaba que estaba justificado. ¿Sí? Y también la cuestión de la responsabilidad objetiva. Ustedes vieron que hay otras ramas del derecho en los cuales rige la responsabilidad objetiva. Por ejemplo, no sé, en civil, si uno causa un daño con un automóvil, bueno, tiene que responder en forma objetiva por los daños que se causen. Bueno, eso no acontece en el derecho penal. En el derecho penal es netamente subjetivo, no hay responsabilidad objetiva. ¿Sí? Y justamente la teoría del delito donde se plasma es la culpabilidad. Y el último principio o garantía penal es el principio de proporcionalidad, que se plasma en la categoría analítica de la pena, en la determinación de la pena, y que deriva ya desde el viejo principio de la ley del talión, de que tiene que haber proporcionalidad, ¿sí? Proporcionalidad entre el daño que se cause con el delito, con el hecho, y el daño que se le va a causar al autor con la pena. Y por este principio se tienen que penalizar en forma más grave los hechos que causan más daño en los bienes jurídicos. Le digo a Joana, que pregunta si alguno anotó los principios que viene nombrando, estos principios, Joana, si vos te fijás en el campus, en la bolilla 4, yo en un momento desarrollo garantías constitucionales y está todo anotado esto. Está todo anotado. Yo les estoy leyendo del apunte.
¿sí? Está todo anotado en el apunte, para que se queden tranquilos, ¿sí? Bueno, otro postulado del liberalismo. Bueno, en el antiguo régimen había muchos delitos y pocas penas. En el iluminismo, la idea es tratar de que existan pocos delitos, pero que el castigo sea seguro. Ellos lo que confiaban, decían, tiene que haber, por eso de ahí el tema de que el derecho penal es la última ratio y se tiene que ajustar a las conductas más gravosas, ¿entiende? Y esto ataca cuando hablamos del derecho, la inflación del derecho penal, y que todo termina en derecho penal, y que todo se pretende darle solución con el derecho penal, es lo contrario de, digamos, termina conspirando contra la efectividad de la utilización de esta herramienta, ¿se entiende? La idea que tiene que haber pocos, digamos, que las conductas que se van a relegar a que sean tratadas por el derecho penal sean pocas, pero que sean las más graves, ¿sí? Pocos delitos y castigo seguro, decía el iluminismo. Y además, la inversión de la forma de que se castigaba. En el antiguo régimen, acuérdense, el castigo era público. En la Inquisición, el castigo era público, en las plazas públicas, supliciante, la idea era causar terror en las masas, en la población. Bueno, la idea acá, al contrario, el juicio era secreto en la Inquisición. ¿Sí? Bueno, la idea en la modernidad es que el juicio sea público, pero la contrapartida es que la cárcel, el castigo es secreto, digamos. ¿Por qué? Porque se cumple digamos, en la soledad de las prisiones. Y ahí está todo el otro problema de qué es lo que pasa en la cárcel, digamos, los inconvenientes que tenemos con las cárceles, ¿no? Digamos, decían que era bastante, digamos, el juez a veces cuando aplica las penas no tiene en cuenta esto. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es el castigo que termina padeciendo esta persona con las características actuales de la cárcel? Después tenemos garantías procesales, que también las menciono porque son importantes, porque la base es el principio, digamos, esta cuestión del iluminismo. Acuérdense, como teoría, lo que tendía a hacer era a ponerle un límite, un freno, a el ejercicio abusivo por parte del Estado, y entonces por eso es que todos estos principios tienden a limitar el poder del Estado al momento de ejercer el castigo, al momento de castigar las conductas. Bueno, garantías procesales. La primera, la imparcialidad. Dice, tiende a evitar que el juez pueda tener un interés predeterminado en el conflicto. No es una virtud moral del juez, ¿sí?, que pueda responderse ex ante del caso concreto. Es una actitud, una posición específica de neutralidad del juez frente al litigio, visto como un conflicto formalizado y no como una respuesta normativa. Por eso, la base está en el principio acusatorio. O sea, en la medida que nosotros podemos garantizar que las partes, el acusador y el acusado, estén en igualdad de posiciones y que haya un tercero que contemple ambas posiciones, vea, digamos, asista a esa contienda, a esa confrontación libre que se da entre el acusador y el acusado, de esa manera es la única que podemos garantizar que el juez asista en un plano de imparcialidad al conflicto. Esto no se verifica, o no se verificaba, cuando el juez está comprometido con alguna de las partes, sobre todo con la acusación, como era en el régimen inquisitivo, en que la misma persona hacía de acusador y de juez. Por eso se dice, no es que es una virtud moral del juez, porque tal vez el inquisidor lo hacía con las mejores de las intenciones. Es una cuestión que va más allá de la intención o de la moralidad de la persona. A lo mejor él quería juzgarlo bien, de la mejor manera posible, pero en la medida que él mismo tenía que ejercer el rol de acusador, ya está pervertido el sistema. La única forma de garantizar la imparcialidad del juez es que haya otra persona que cumpla el rol de acusador. Y, como segunda principio, el principio de contradicción.
del cual se deriva que la carga de la prueba tiene que estar en la acusación, es la acusación la que tiene que probar justamente los cargos, ¿sí? Y se le tiene que permitir a la defensa la posibilidad de refutar, conocer primero y después poder refutar la prueba de cargo y los testigos de cargo, ¿sí? De ahí se rige la bilateralidad, que tiene que haber justamente garantizado esta bilateralidad, estas dos partes, y el principio de igualdad de armas, que ambas partes tienen que tener digamos, equivalencia en la presentación y en la defensa de su caso. Y el tercer principio es el principio de la publicidad, ¿sí? Que sirve para garantizar que las partes y el resto de los ciudadanos tengan control sobre los actos del proceso. Todo esto garantiza ese juicio previo del que nos habla la Constitución, en el 18. Garantías de segundo orden, la oralidad, la inmediación, la concentración de las audiencias, la continuidad, y también el no bis in idem, que prohíbe la persecución penal múltiple. El ne bis in idem es un principio procesal, ya lo van a estudiar más adelante, que prohíbe que alguien sea castigado más de una vez por el mismo hecho, ¿sí? El derecho al recurso, los plazos razonables. Bueno, todo esto está en el apunte ese que yo le subí al campus. Por ejemplo, para que vean que esto no es palabras que surgen de... Por ejemplo, les cuento. Les bajé algunos fallos por ejemplo, de jueces correccionales, en donde se analiza, nosotros tenemos una ley contravencional, que es el decreto ley 8031, que es del 73, de la época del proceso, que justamente lo que, lo que hace es consagrar figuras contravencionales, que serían como delitos menores, ¿se entiende? Esto rige en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, por ejemplo, para que vean que esto tiene aplicación práctica, un caso del 7 de septiembre del 2020, esta es una cédula de defendidos míos, digamos, que son contraventores de la Defensoría, o acusados de contravención. Por ejemplo, acá, una persona que lo ven, funcionarios policiales observaron que los imputados circulaban a bordo de un automóvil a excesiva velocidad, y el conductor se habría negado a acatar la orden que se le impartiera para que detenga la marcha, indicándose que al ser interceptados, los imputados comenzaron a proferir gritos, observándose además un caminar zigzagueante y habla con verborragia, emanando aliento etílico, con una actitud desafiante hacia los funcionarios, negando a deponer su actitud, a aportar sus datos filiatorios, contratándose dentro del vehículo la existencia de un cuchillo, lo que se procede al secuestro del mismo y la aprehensión de los imputados. Bueno, este es el hecho. Les imputaban portar fuera de su domicilio un cuchillo, ¿sí? Les imputaban transitar el artículo 72, por ejemplo, que es el que reprime al que transite o se presente en lugares accesibles al público en estado de ebriedad, o se embriague en lugar público o abierto al público. Bueno, ¿qué es lo que dijo el juez? Que era inconstitucional este artículo. O sea, que reprime al que está en estado de ebriedad en la vía pública. ¿Por qué? Porque dice, en un Estado democrático de derecho, los principios de culpabilidad por el acto y de afectación de bienes jurídicos constituyen pilares infranqueables. El tipo del 72, primera parte del Código de Faltas, por el contrario, constituye un claro ejemplo de derecho penal de autor, es decir, reprimimos al borracho porque está borracho, ¿se entiende? Es un caso de derecho penal de autor, que toma la personalidad peligrosa del reo como elemento de culpabilidad. No se advierte tampoco en dicha norma cuál ha sido el bien de la vida social que reclama protección del Estado, ¿sí? Por eso no hay afectación a un bien jurídico. Por ello propongo declarar el caso en inconstitucionalidad del 72, primera parte del decreto ley. Bueno, ¿ven cómo de repente se aplica en forma concreta estas cuestiones? Cuando se analizan, sobre todo en el ámbito contravencional, son múltiples los casos. Por ejemplo, el 74,
que sanciona a los que individualmente o en grupo o en un lugar público o abierto al público profieran gritos, se reúnan tumultuosamente, insulten o amenacen o provoquen de cualquier manera. Y dijo el juez, es criterio reiterado en este juzgado que la formulación en términos tan amplios, poco precisos de esta norma, hace que su aplicación pueda resultar violatoria del principio de legalidad, y su consecuencia exigencia lex certa. No se efectúa una interpretación de las expresiones en ella contenidas con un criterio sumamente restrictivo. O sea, afecta el principio de legalidad. ¿Ven? Miren. Lo que dice la norma. Los que individualmente en grupo o lugar público o abierto al público profieran gritos, se reúnan tumultuosamente, insulten, amenacen o provoquen de cualquier manera. Es tan amplia la formulación, es tan amplio, que cualquier cosa puede ser eso, ¿entienden? Cualquiera que le grite a otro y termina imputado en una contravención. Entonces, se afecta el principio de legalidad. Y por eso dice, transgrede este tipo, el 74 inciso A, solo aquel que con su actividad pone en juego ilícitamente la tranquilidad comunitaria, y no quien agrede de palabra a otra persona, hecho este receptado por una figura penal distinta y cuya persecución depende de instancia privada. ¿Se entiende? O sea, tiene que constatarse que se ha afectado la tranquilidad pública, ¿se entiende? Para que pueda a una persona reprimirle este tipo contravencional. Por eso el juez se fija si está afectada ese fin jurídico, que es la tranquilidad pública. ¿Se entienden? Bueno, todas estas cuestiones, como les digo, después, por ejemplo, acá, lo que decían de esta persona, ¿no? Dice, si bien en este caso podría considerarse que ese complemento normativo estaría dado por las órdenes verbales impartidas a esta persona para que detenga la marcha del rodado, deponga su actitud y brinde sus datos filatorios, las conductas constatadas no revisten una entidad suficiente como para configurar una afectación al bien jurídico tutelado por la norma que se aduce como transgredida. Y por eso establece que acá hay una especie de insignificancia, es decir, que uno no acate inmediatamente la orden de la autoridad, pero después sí, al principio, pero después sí acepte, qué sé yo, no es suficiente como para configurar este tipo contravencional. ¿Sí? Bueno. Estúdienlo, porque son importantes esos principios. ¿Cómo sigue esto? Porque no nos quedamos con que, bueno, en el iluminismo se consagraron todas estas garantías y bueno, ¿y después qué? A ver. Zaffaroni un poco habla de esto. En las páginas 165 a 175 habla de la evolución posterior, ¿no? Y dice que muchas veces se habla del progreso de la historia del derecho penal como un cuento bucólico, en donde de la venganza privada se pasa a la venganza pública, y de la humanización de las penas, que se daría en el iluminismo, se pasa a la etapa actual. Sin embargo, dice Zaffaroni, acá siempre hubo la lucha de dos modelos, que eran el modelo de partes contra el modelo de confiscación del conflicto a la víctima. Él les señala como claros momentos en los cuales hubo realmente un modelo de partes, el de la República Romana. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las cuestiones? Que un ciudadano acusaba al otro, y esa conjunto de comunidad que era la cuestión se encargaban de juzgarlos. Y también en el derecho germánico, donde a pesar de todo sí había un modelo de partes, ¿sí? Y pasamos de ahí a un modelo de confiscación del conflicto a la víctima, que él justamente, cuando el conflicto pasó a ser de una lesión a la víctima a un crimen contra el soberano, o una ofensa al señor, que es el claro modelo de la Inquisición. ¿Sí? A partir de la cual se produce esta reacción con los principios del iluminismo. Pero ¿qué pasa? Después
de la época del iluminismo, aparece la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial del siglo XVIII y la tecnológica del siglo XIX. Y claro, el industrialismo, dice, necesitaba previsibilidad, orden, disciplina, domesticación para el trabajo fabril, sobriedad, ahorro. O sea, lo que necesitaba el industrialismo, que todas esas masas de campesinos que durante la Edad Media trabajaban en el campo y que después se fueron a las ciudades, que esas personas se convirtieran en asalariados, que es la base del capitalismo, el proletario, ¿entienden? Entonces, para eso era necesario fundamentalmente disciplina, era necesario domesticarlos para que puedan realizar el trabajo fabril, que requiere necesariamente orden, previsión, que puedan cumplir rutinas, ¿sí? Entonces, o sea, básicamente el industrialismo no buscaba eliminar a los enemigos, que era lo que pasaba justamente en la época de la Inquisición, y por eso, digamos, te quemaban en la plaza pública. No buscaba eliminar a los enemigos, sino lo que buscaba era disciplinar a las masas. Por eso, en esta época, se produce el abandono de esas penas aterradoras y se proyecta en penas de, dice, domesticación, fundamentalmente la prisión. ¿Qué es lo que plantea esta persona que les dije, Michel Foucault, en el libro Vigilar y Castigar? Él dice, cómo en 50 años se ha modificado sustancialmente la forma de castigar. Pasamos de una ejecución en una plaza pública, donde se le causaba tortura, etcétera, al acusado antes de poder, digamos, antes de terminar con su vida, a dentro de 50 años nos pone cómo era ay, Dios, cómo era la cronología de lo que tenían que hacer una persona en una cárcel. Se levantan a tal hora, van a desayunarse, van a rezar, después trabajan de tal hora a tal hora, después estudian de tal hora a tal hora y se duermen a tal hora. ¿Se entiende? Estaba todo, y la misma rutina que cumplían en la cárcel, la cumplían en los reformatorios y las cumplían en las fábricas. La idea era que justamente estas personas se domesticaran, aprendieran a ser asalariados, aprendieran a ser proletarios, ¿sí? Que era lo que necesitaba básicamente el capitalismo. Bueno, ¿qué pasa? Todas estas garantías constitucionales, todos estos principios liberales se plasmaron en las constituciones, en los códigos liberales y en los códigos liberales del siglo XIX, ¿sí? Y en las constituciones liberales. Por eso nuestra constitución, que es tributaria de la Constitución de Estados Unidos, recepta todos estos principios, ¿sí? Nosotros los podemos ver en el 18, en el 19, etc. Por eso dice, la burguesía que quería sentarse en el poder procuraba reforzar las ideas de el delito como un hecho, la lesión como un requisito inexcusable para la punición, y retomar el proceso de partes, que son todas estas garantías que estuvimos viendo del iluminismo. Pero esto cambia con la legislación del siglo XX, porque en el siglo XX había como una pugna entre un semiacusatorio, limitador y retributivo, que era el de los viejos códigos liberales, y un inquisitivo, dice, disciplinante y eliminatorio, que era el positivismo. A partir de ahí empiezan a surgir las ideas del positivismo, que es una corriente criminológica que lo que plantea básicamente es que hay ciertas personas que están por características X determinadas a delinquir, que son delincuentes natos, delincuentes en potencia. Algunos decían que eran por características físicas, ¿sí? Que eran Lombroso, Garófalo, etcétera, que hablaban de que había personas que estaban físicamente determinadas a delinquir, ¿sí?
que es como lo más, la categoría más, que nos da más risa, digamos, más risueña, pensar que una persona por ciertas características físicas esté determinada a delinquir, pero otros más evolucionados decían que eran por condiciones sociales o por condiciones psicológicas, que había ciertas personas que estaban determinadas a delinquir. Obviamente, estas personas que están determinadas a delinquir son las que reúnen los estereotipos sociales del típico delincuente, que hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces, como estas personas estaban determinadas a delinquir, se les podían imponer medidas de seguridad predelictuales, porque eran peligrosos, entonces los podíamos imponer, no penas porque no habían cometido delitos, no habían llegado a cometer delitos, pero le podíamos imponer medidas de determinados tipos predelictuales, por ejemplo, encerrarte en un reformatorio y tenerte toda tu adolescencia en ese lugar, o postdelictuales, por ejemplo, los multireincidentes. Una persona que cometía varias reincidencias, decíamos, bueno, este va a volver a delinquir. Si delinquió tantas veces, va a volver a delinquir. Entonces, aunque no haya hecho nada, le podemos poner un encierro por tiempo indeterminado, porque si no lo cometió ahora, en algún momento lo va a volver a hacer. ¿Se entiende? Esta idea del positivismo, ¿por qué surge? Surge en la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, porque la burguesía europea, que se acuerdan había luchado contra la monarquía para instalarse en el poder, y cuando se instala en el poder, clamaba limitación al poder, etcétera, etcétera. Ahora, en el siglo XX, la burguesía europea ya estaba instalada en el poder. Ahora eran ellos los que mandaban. Entonces, necesitaban, básicamente, facilitar la explotación de las clases subalternas. ¿Sí? La idea era, bueno, a ver, el que no se adapta al sistema, el que no nos sirve porque no se adapta al sistema, bueno, ese tiene que ser, de algún modo, disciplinado, ese tiene que ser domesticado, ese tiene que ver cómo se hacemos para que acate el régimen típico del industrialismo. Entonces, por eso comienza a fundir estas ideas del positivismo que tienden a remover los límites de los viejos códigos liberales y justamente atienden a la neutralización y remoción de los peligrosos, que es propio del positivismo. ¿Sí? Bueno, y ahí estamos. Problemas de la etapa actual, ¿sí? Que el poder tiene necesidades, dice Zaffaroni, contradictorias. Por un lado, hay que disciplinar a los excluidos. Ahora el gran problema social que tenemos, que a lo que se enfrenta el derecho penal y la criminología, es qué hacemos con los excluidos del sistema. Vamos, ya hemos visto que el sistema capitalista deja un tendal de personas que no las necesita el sistema para poder funcionar. Son los excluidos, son personas que no necesitan, digamos, el sistema funciona sin necesidad del trabajo de estas personas. Entonces, esas personas excluidas del sistema, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos a estas personas que son excluidos? ¿Sí? Y frente a eso, bueno, la utilización del sistema penal, cada vez la inflación del sistema penal, la idea de la emergencia, digamos que necesitamos crear más derecho penal justamente ante situaciones, para responder a situaciones de emergencia. Entonces, profusa creación de leyes que no se traducen en criminalización secundaria, es decir, hay un programa criminal, una criminalización primaria extensísima, está todo prohibido, ya está todo legislado, las prohibiciones, pero que eso no se traduce en la criminalización secundaria. ¿Por qué? La idea de pocos crímenes y seguro castigo se contrapone con un derecho penal, donde está todo prohibido, pero realmente el castigo no necesariamente siempre se cumple. ¿Se entiende? La demagogia legislativa, la utilización simbólica del derecho penal, es decir, ante cuestiones de inseguridad, más cárcel, subimos las penas, y cuando de repente vemos que eso no tiene aplicación efectiva en la realidad, en las cuestiones de la inseguridad que vivimos todos los días. Y
un proceso grande de codificación del derecho penal a raíz de eso. ¿Está? A ver, lo vamos a relacionar un poco con el tema de las cuestiones de las criminologías, que era un poco lo que me quedó pendiente en la primera clase, que yo les tenía que hablar un poco de las criminologías. La criminología en sí es lo van a ver cuando Zaffaroni trata la interdisciplinariedad de saberes secantes no jurídicos, habla con la política y habla de la criminología. La página es la 125 en adelante, chicos, 125, 126 del libro. A ver, la criminología es una disciplina social que justamente lo que se encarga es del estudio de la conducta desviada, es decir, de qué es lo que se va a considerar que una conducta, cuándo se va a considerar que estamos en presencia de una conducta desviada. Desviada en el sentido de que se contrapone a las normas imperantes por la sociedad, ¿sí? Se desvía. Es una ciencia social y que se basa fundamentalmente en el estudio de los datos de la realidad, los datos sociales, ¿entiende? De la realidad social. Por ejemplo, dice, el discurso criminal, siempre hubo criminología, porque básicamente la criminología lo que hace es, digamos, determina dónde está el desviado, quién es el desviado. Por ejemplo, dice Zaffaroni, el discurso criminológico de la Inquisición se plasmó por primera vez en el Malleus Maleficarum, ¿sí? O Martillo de las Brujas, que fue su manual oficial, ¿sí? Que se creó en 1484. Allí se explicaba que la causa del mal es el diablo, que no puede actuar solo, por lo que debe asociarse con los humanos más débiles, que son las mujeres, y por ende estas se convierten en brujas, de los que se sigue la necesidad de controlarlas muy estrechamente y asegurar su sometimiento al hombre, quemándolas en cuanto se detecta su alianza con el diablo. La inferioridad biológica de la mujer, construida a partir de una costilla masculina, que determinaba una vida opuesta a la rectitud del hombre, es causa del mal. El diablo además copulaba con las brujas, asumiendo la forma de un muñeco de aire, pero que no tenía semen. Por esto, como podía ser incúbulo o súcubo, se seleccionaba a quién le sacaba semen y en qué mujer la ponía, y en ese modo producía personas con marcada tendencia a la brujería. ¿Sí? O sea, ven, personas determinadas a delinquir. 400 años después se les llamaría criminales natos, que es lo que hace el positivismo, cuando señala que estas personas son criminales natos. Y se les atribuiría la misma etiología biológica. ¿Sí? O sea, es una cuestión biológica que los hace determinados a delinquir. Dice, cuando el Estado pasó a tener funciones más complicadas, es decir, asumió la tarea de regular la vía pública, la salud, la economía, la educación pública, se dividió en burocracias, que fueron inventando sus saberes especializados. Así surgieron las corporaciones, juristas, académicos, médicos. Manejar un área de política pública es una cuestión de poder. La cuestión criminal siempre fue un ámbito ambicionado. O sea, definir quién era el criminal, ¿entienden? Era un ámbito ambicionado. Y en cuanto comenzó la lucha por el poder de los burgueses, industriales y comerciantes contra la nobleza en el siglo XVIII, rápidamente las corporaciones filosóficas y de juristas se hicieron cargo de ellas, elaborando un discurso racional tendiente a limitar el poder punitivo de la nobleza. Este es el momento del iluminismo. ¿Ven? El segundo momento importante en que el mal es el resultado del uso indebido de la libertad y se procede de un modo deductivo a explicar el delito. Esto, los que estudiaron criminología lo van a estudiar con el tema de la escuela clásica, ¿sí? La escuela clásica, que es la que de algún modo
se asocia con toda la tarea del iluminismo, decía que el delito era un ente jurídico que estaba constituido por una transgresión a estas normas del Estado, y de ahí se deducía las cuestiones que, digamos, todos estos principios que estuvimos analizando. Ahora, dice, la limitación del poder punitivo dejó de ser funcional cuando los burgueses consiguieron el poder, que es lo que les estaba diciendo recién. O sea, cuando la burguesía se instala en el poder, ya no tenía sentido limitar el ejercicio del poder punitivo. Y sus ciudades se concentró la población miserable y la riqueza, inventando la policía. La policía se convertía en la agencia más poderosa, pero sin discurso. Es la más poderosa la policía. El discurso se lo proveyó otra corporación, con la que la policía se asoció, que fueron los médicos. Desde muchos años antes, estos tenían interés en apoderarse de la cuestión criminal. Allí surgió el discurso médico-policial del positivismo criminológico, lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? El biologismo racista evolucionista de Spencer y otros que categorizan a las personas en superiores e inferiores. Y el crimen era el resultado de la inferioridad o barbarie, o de la mestización de superiores con inferiores. Dice, obviamente todas estas teorías niegan los factores sociales de la cuestión criminal, y mucho más aún la selectividad y función del poder de las agencias en el sistema penal. Bien, a ver, todas estas criminologías que se llaman criminologías etiológicas, ¿sí? Etiológicas, se encargaban de estudiar al desviado. Estudiar la desviación y estudiar al desviado. Si había ciertas personas a las que las íbamos a considerar, digamos, la etiología del delito estudia las causas del delito, ¿sí? Las causas, la etiología. Estas etiologías tenían un marcado, criminologías etiológicas, el estudio estaba centrado en el delincuente, y en qué es lo que lo hacía delinquir, ¿sí? Los positivistas decían ciertas inferioridad, tanto sea, o cierta determinación que está dada por condiciones físicas, psicológicas, etc. Los otros decían porque, digamos, no usan bien la libertad, los de la escuela clásica no utilizan bien la libertad, el libre albedrío, y entonces transgreden las normas del Estado, y por eso les podemos reprochar, por eso son culpables, pero se centraban en el estudio del delincuente, ¿sí? Ahora, en los años 60 o 70 se produce un giro epistemológico, que es lo que nos marca Zaffaroni, en la criminología, y se pasa de el estudio, de centrar el estudio en el delincuente, a centrar el estudio en el poder punitivo, y cómo se ejerce el poder punitivo, cómo las agencias ejercen el poder punitivo, y cuál es el efecto del ejercicio del poder punitivo que hacen las agencias. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, comienzan a analizar cuestiones como, por ejemplo, la selectividad del sistema, y que hay ciertas personas que tienen, obviamente, mayor posibilidad de ser alcanzadas por el poder punitivo en función de una selectividad estructural que tiene el sistema, para seleccionar. ¿Se entiende? Por ejemplo, les puedo un paradigma criminológico. Se llama Labeling Approach, o teoría de la reacción social. Esta teoría parte de la idea de que es imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sistema penal que la define y que reacciona contra ella. ¿Sí? Desde las normas abstractas que crean, es decir, a quién se va a perseguir,
qué tipo de delitos vamos a perseguir, hasta llegar a la acción de las instancias oficiales, como son la policía, los jueces, el sistema penitenciario, que es la criminalización secundaria. Dice, el estatus social de delincuente presupone necesariamente el efecto de la actividad de las instancias oficiales de control social de la delincuencia. No llega a tener estatus delincuente quien, habiendo realizado comportamientos punibles, no ha sido alcanzado aún por la acción de aquellas instancias. El Labeling Approach estudia el efecto estigmatizante de la acción de la policía, de los órganos de la acusación pública y de los jueces, y cómo la acción del sistema justamente lo que hace es, ¿qué efecto tiene la acción del sistema en la creación de la desviación? ¿Sí? Las criminologías tradicionales, las criminologías etiológicas, se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿quién es criminal? ¿Cómo se llega a ser desviado? ¿En qué condiciones un condenado llega a reincidir? ¿Con qué medios se puede ejercer control sobre el criminal? Mientras que los criminólogos críticos, porque acá hablamos de la criminología crítica, estudian, por ejemplo, ¿quién es definido como desviado? ¿Qué efecto acarrea esa definición en el individuo? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, definimos como desviado a ciertas clases de delincuentes y a otros no los definimos como desviados? Hablemos, por ejemplo, de los delitos de cuello blanco. ¿Sí? ¿Qué efecto acarrea esa definición en el individuo? ¿Cómo esa persona, en función de la desviación o de la etiqueta que se le coloca, asume esa personalidad, asume esa subjetividad? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la dirección es el estudio de la formación de la identidad desviada, cómo una persona en sí mismo asume esa identidad desviada, y el efecto de la aplicación de la etiqueta de criminal sobre la persona a quien se adosa la etiqueta, que es la desviación secundaria. Y en segunda dirección conduce al problema de la definición, es decir, el segundo tema de estudio no solamente qué efecto tiene sobre la persona a quien se le coloca la categoría de desviada y cómo asume esa subjetividad, sino quién hace la definición, ¿sí? ¿Quién define a quién? Entonces, él estudia la distribución del poder de definición, el estudio de aquellos que en la sociedad detentan el poder de definición, ¿sí? O sea, estudia básicamente a cuáles son las agencias de control social y cómo se mueven las agencias de control social para determinar o para perseguir a determinadas personas como desviados y a otros no, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la sociedad, obviamente, digamos, quienes en la sociedad tienen el poder de efectuar esos procesos de selección. Sí, ciertos grupos sociales son dotados de poder de definición. Entonces, son los que establecen qué delitos son perseguidos y cuáles no, ¿sí? Eso es el poder legislativo, y establece qué personas deben ser despedidas, deben ser perseguidas, que en general es la clase que detenta el poder económico. Pero bueno, a mí lo que me interesa que les quede a ustedes claro, porque eso, si ustedes más adelante van a estudiar criminología, lo van a estudiar con mayor detalles a todas estas escuelas. Lo que es importante que ustedes tengan en claro es ¿cuál es la diferencia entre la criminología etiológica y la criminología crítica? La criminología etiológica básicamente estudiaba las conductas desviadas y al delincuente. ¿Qué es lo que causaba al delincuente? ¿Qué es lo que lo hacía delincuente a centrándose en la persona, ¿sí? Se olvidaban de estudiar el sistema. En cambio, la criminología crítica es como que da una vuelta al paradigma. ¿Por qué? Porque dice, bueno, está bien, este es un desviado, pero a ver, ¿quién lo definió como desviado? ¿Qué es lo que ¿quién decide quién es desviado y quién no? Entonces empieza a analizar tanto las agencias de criminalización primaria y de criminalización secundaria, y empieza a analizar cómo es el sistema que genera la desviación. Por eso acá aparece el dato de la selectividad, por eso acá aparece el dato del etiquetamiento, quién pone el rótulo de desviado,
Entonces, es como un giro que es muy enriquecedor para la criminología, ¿entienden? ¿Por qué? Porque no se quedan nada más que en la persona, empiezan a analizar el sistema, y esto les abre muchísimo la cabeza para poder entender la cuestión de la desviación, ¿sí? Y eso se logra a partir de la criminología crítica. Bueno, hasta acá llegamos. La definición de criminología y de qué se encarga. La criminología, como yo les dije, acá me piden que repetir la definición de criminología. La criminología es una ciencia social, ¿sí?, que se encarga de estudiar la conducta desviada, a partir de datos de la realidad, ¿sí? Eso es la criminología. Es una ciencia social, básicamente. Bueno, preguntas, cuestiones. ¿No? ¿Nada? Ya van a tener tiempo de estudiar criminología, los que les guste la cuestión de la criminología, es muy interesante, pero bueno, digamos, hay una materia específica que es criminología y lo van a poder estudiar más adelante. ¿Quieren que avancemos con historia del derecho penal en la Argentina, que es medio, ya que tenemos media horita más? ¿Avanzamos hoy o están cansados y seguimos mañana? Díganme qué quieren hacer. Si avanzamos hoy con historia del derecho penal en la Argentina, no necesitamos dar la clase mañana. Si no, mañana a la misma hora. ¿Qué es lo que quieren hacer? Díganme ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Ahora, media horita o mañana nos juntamos? Sería media horita más, no hay ningún problema. ¿Media horita? Sí, ahora estaría bueno. Estaría bueno, y Hacemos mañana lo media horita repasamos. más y mañana Sí. descansamos todos del Zoom. Bueno, Sí, es, doctora. bueno, listo. Doctora, Sí, dígame. una pregunta. Sí. Había un trabajo que se abre mañana en el campus para realizarlo durante el día. ¿Qué unidades involucraría? Ay, no sé, ¿quién se los dio? ¿Qué profesor se los dio? Yo lo vi en el campus. No, no lo dio ningún profesor, está en el campus, pero ningún profesor habló de trabajos prácticos hasta ahora. Sí, pero verdad tiene que- fecha de septiembre, entonces como justo mañana es 2 de septiembre, dice que está ¿Y sobre bien. ¿Será de qué este es el trabajo? cuatrimestre? ¿Vos estás seguro que es de este cuatrimestre? Si no, No, es por ahí medio del raro que anterior. no se los haya dado algún profesor. Aparte, sí, lo subieron hace poco, dieron muy pocos días, ayer. No, pero creo que es alguna confusión de los chicos del SED, porque a mí me parecieron hoy bastantes materias que no estoy cursando y averigüé y me dijeron que tipo, estaba todo como un poco confuso y que no, tipo, creo que no hay que hacerlo, porque nadie nos dijo Yo no- que hay que hacerlo. Yo no creo que algún profesor, que alguien les dé un trabajo práctico en el campus si no se los dice el profesor. Miren, chicos, les voy a subir un trabajo No, práctico. además que la quiero me lo entrega, entreguen para tal día. además que la Pero, entrega tipo, es el viernes, o sea, ¿Y no sobre tenemos nada qué de es el tiempo. trabajo? ¿Sobre qué es el trabajo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué puntos? Sobre la pena, creo que. Sobre las teorías de la Teorías de pena. la pena. Bueno, pregúntenle el lunes. ¿Un lunes no tienen con Ritter, con Marcelo Ritter? Pregúntenle al titular Sí. el lunes. Claro, porque, Pregúntenle el lunes al titular. porque el trabajo tenía fecha de entrega el viernes 3 de septiembre, por eso, pero no creo que se Acá tenga que dice, entregar me porque- parece uno que se vence el 14 de septiembre. Sí, ahí Dice cambiaron uno de la los fecha. chicos. Bueno, Puro el 14. probablemente tal vez sea un trabajo que les van a dar para el 14 de septiembre y Claro, probablemente lunes. pregúntenle a Riquel el lunes. ¿Sí? Sí, ya está el trabajo en realidad. Están las pautas Bueno. del trabajo. Dice la fecha, martes 14 de septiembre del 2021, 18 horas. Por eso por ahí, bueno, como coinciden Bueno. todos los datos, más que nada. Profe, Entonces disculpe, pregúntenle el lunes a Riquel. ¿Sí? Profe, también hay un trabajo práctico en la bolilla 4 sobre la historia del derecho penal argentino o algo así. No, pero no, chicos, si yo necesito si yo les pido un trabajo práctico, yo se los doy específicamente. Eso lo debo haber subido, que era tal vez, no sé, de derecho, ¿no será en la bolilla de acción sobre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor? No, está en la 4 arriba del todo, dice evolución y origen del derecho penal en Argentina.
Sí, pero no lo hagan eso. No lo hagan. Ah, ok. Claro. No, eso no lo hagan. Eso fue también del cuatrimestre pasado. Sí, para Sí, mí es eso del puede ser de los cuatrimestre. El cuatrimestres doctor anteriores. Rico Sí, nos eso dijo no, que no lo habían- hagan. No, habían- si yo les doy un trabajo práctico, yo les digo, chicos, quiero un trabajo práctico para tal fecha, ¿sí? No lo hagan, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la evolución del derecho penal en la Argentina, así mañana los libero. A ver. Igual está todo explicado, les hice un audio, digamos, lo mismo que les voy a decir ahora, lo tienen, si lo quieren escuchar en un audio que les subí al campus, pero bueno, se los digo básicamente ahora en media horita. A ver. Argentina. En la época colonial, hasta la independencia, obviamente nosotros éramos una colonia española. Entonces regía en nuestro país las mismas leyes de India, las mismas leyes que tenían los españoles. ¿Sí? Y como obviamente gran parte de la población en esa época eran justamente población de pueblos originarios, ellos tenían sus propios códigos en cuanto a formas de ejercicio del derecho penal, ¿no? Muchos de ellos tenían justamente y entonces se produce una inculturación con las costumbres, dice, de los indios sometidos, ¿sí? Los monarcas permitieron que ellos pudieran continuar, digamos, sancionando sus propias leyes, siempre que no contradijeran los principios básicos de la sociedad y del Estado colonizador. Digamos, los caciques acá tenían una gran, digamos, jurisdicción criminal sobre los indios de sus pueblos, y era un derecho penal más bien primitivo, ¿no? Con la cuestión del tabú, la pena de muerte, mutilaciones, etc. Por otro lado, el derecho penal español era básicamente inquisitivo, ¿sí? Había desigualdad entre los autores de delitos de acuerdo a la condición social, ¿sí? Y era básicamente un proceso inquisitivo, digamos, el tema de la tortura, los medios de tortura como forma de conseguir las confesiones, etcétera, instrumentos de tortura. Hasta la Asamblea del año 13, ¿se acuerdan que se prohibieron el uso de instrumentos de tortura? Bueno, pero digamos, estaba masificado la posibilidad de utilizarlos, ¿no? La severidad de las penas, ¿sí? Se castigaban, por ejemplo, como una especial dureza, los delitos del judaísmo y la herejía, de acuerdo a eso obviamente que tenía que ver con la cuestión de la iglesia, ¿sí? La responsabilidad en muchos casos era objetiva, se podía extender a los familiares, etc. Bueno, propio del sistema inquisitivo. Ahora, cuando se produce la independencia, en 1816 a 1886, se produce una independencia, es decir, una ruptura de la subordinación política de España. Pero subsistieron todo el resto de las instituciones, tanto la organización social, incluso la legislación civil y penal, la educación, las ideas religiosas, la tradición, seguía siendo igual que la de los españoles, ¿sí? De hecho, después de la Revolución de Mayo se siguió aplicando la legislación española, aun cuando esta legislación española, que eran muy severas, las penas, muchas veces fue atemperada por la jurisprudencia de los tribunales locales, que empezaron a estar empapados de las ideas liberales gracias digamos, al iluminismo, la escuela clásica de Beccaria, Felingieri, le fueron llegando todas estas ideas limitativas del ejercicio del poder punitivo, y la idea de reaccionar ante el derecho medieval, antiguo, etc. Zaffaroni dice que muchas veces se utilizó la legislación para lograr el control social de los gauchos, ¿sí? Por eso, de hecho, la legislación no afectaba a otras clases sociales. Por ejemplo, leyes contra cuatreros, vagos y mal entretenidos, ¿sí? Que
netamente positivista esta legislación, en el sentido del positivismo, y justamente la pena que se establecía para aquel que fuera considerado vago, cuatrero, vago, mal entretenido, era la relegación a la zona de las fronteras para luchar contra el indio y robarle más tierras. Y si no, como prueba de eso tenemos a Martín Fierro. ¿Sí? Cualquiera que ha leído el Martín Fierro sabe que eso es lo que le pasó. Lo encontraron y dijeron, bueno, a este lo llevamos a la frontera y que luche contra el indio. ¿Sí? Por eso, muchas veces se ejerció la legislación penal para lograr el control social de los gauchos. ¿Sí? Y también toda esta idea de la disciplinarlos, etc. ¿Bien? Bueno, ahora, después de la legislación, de la Declaración de la Independencia, las leyes españolas pasaron a ser derecho extranjero, pero las Provincias Unidas del Río de la Plata las adoptaron como propias, aun cuando fueron dictando leyes para contemplar situaciones propias de nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, en 1810, en la regulación de los duelos, represión de actos tendientes a obstaculizar el movimiento revolucionario. Acuérdense de la Asamblea del año 13, que es importante, donde se prohíben las tormentas y los azotes, manda la destrucción pública de los instrumentos de tortura, se deroga la confiscación general de bienes, se abolió la pena de muerte por delitos políticos. Bueno, digamos, fue como una forma de ir ayornando esa legislación arcaica y vieja hasta la Constitución. A ver, ¿qué pasa? Cuando se dicta la Constitución, en 1852 se constituye una comisión codificadora para proyectar 4 códigos, entre ellos el Código Penal. Porque justamente la Constitución de 1853, que tiene una base netamente liberal, de hecho nosotros vimos todos estos principios de los liberales, del iluminismo, que están sentados en la Constitución, se contraponían con esa legislación penal y procesal penal tan propia del medioevo. Entonces, decían, como esto no armonizaba las garantías constitucionales con la legislación española, necesitamos crear un código penal que se adapte a estas nuevas instituciones. Entonces, se le encomendó el proyecto a un jurista que se llamó Carlos Tejedor, ¿sí? Se le encomendó que redactara un código penal al doctor Carlos Tejedor en 1864. Y él tomó como fuentes el Código Español, el Código de Baviera, el Código de Luisiana de Estados Unidos y el Código de Perú. Bueno, algunas características del Código de Tejedor: diferencia entre crímenes, delitos y contravenciones, penaliza la tentativa, regula la culpa en la parte general, regula también la responsabilidad civil emergente del delito, porque como todavía no existía el Código Civil, necesitaban regular la responsabilidad civil en el Código Penal. Establece un régimen de penas fijas para la mayor parte de los delitos, con poca elasticidad en las escalas penales. Bueno, hay un atisbo de legislación. Las penas de medidas eran de seguridad. fijas. Las penas eran fijas, claro, hay poca elasticidad, pocas posibilidades para que el juez determine. Vieron que hay una faz, algo muy importante que hace el juez cuando establece la pena, que es establecer el quantum específico dentro de una escala. Por ejemplo, un homicidio siempre tiene una pena de 8 a 25, no es lo mismo que te pongan 8 años que te pongan 25. Eso lo hace el juez en función de agravantes o atenuantes que advierta en el caso. Si el código te establece penas muy fijas, no le da margen al juez para que haga la determinación de la pena, ¿se entiende? Eso es lo que se le criticaba a este código. Bueno, básicamente este código implicó un enorme progreso frente a un régimen penal imperante
que era muy arcaico y caótico, frente a lo que era la legislación española, de la cual nosotros seguíamos teniendo como digamos, las instituciones españolas. Este código de tejedor fue un notable avance. Este código de tejedor llegó a tener, digamos, lo sancionaron muchas de las legislaturas provinciales. ¿Se acuerdan que en esa época las legislaturas todavía no estaba como muy claro el gobierno federal y el gobierno de las provincias? Muchas de las provincias lo sancionaron como código penal, entonces llegó a tener una cierta vigencia en todo el ámbito de la el ámbito de la República, si bien no fue un código del gobierno federal, ¿se entiende? Bueno, en 1868 ya se creó una comisión examinadora de este proyecto del Código Tejedor, y el primer código que sí rige en toda la nación, que tiene vigencia en toda la nación, fue el Código de 1886, y rige como código penal a partir de 1887. Este código, que es el primer código de la nación, les digo, tenía como base el proyecto originario de Tejedor, que ya regía en varias provincias. Bueno, modificaciones que se le hacen, por ejemplo, al Código de Tejedor. Bueno, suprime la diferencia entre crímenes, delitos y contravenciones, se le da una mayor elasticidad a las penas, suprime las disposiciones sobre indemnización de los perjuicios, porque ya había un código civil, estaría el código de Vélez-Sarsfield. Y algo importante, suprime las penas para los autores de tentativa de suicidio. A ver, tentativa de suicidio. Si alguien, a ver si entendieron algo de lo que les dije sobre los principios. Si yo me quiero matar a mí misma, y fallo, porque se supone que si no ya no tenía sentido aplicar el derecho penal, o sea, yo atento contra mi vida y, digamos, no consigo hacer bien no sé, el nudo de la horca, y consecuentemente me salvo. En la época inquisitiva eso implicaba que me metieran preso. Yo sería autor de un delito, que el delito era la tentativa de suicidio. Bueno, piensen por qué suprimen las penas para el autor de tentativa de suicidio. No hay Principio de bien reserva. Principio de Artículo lesividad. Principio 19. de reserva, Principio de principio de lesividad. lesividad, no hay afectación a un bien jurídico ajeno. O sea, yo atento contra mi propia vida, lo único que puede, digamos, fundar una sanción es un reproche moral, un reproche religioso, propio de la época inquisitiva, propio del régimen español, pero que en un régimen liberal no tiene sentido. ¿Sí? Por eso se suprime la pena para los autores de tentativa de suicidio. Hoy en nuestro código actual, nosotros tenemos previstas penas para el que ayude al suicidio de otro, o al que instigue el suicidio de otro. Está penalizado instigar o ayudar al suicidio, pero no hay pena obviamente para el autor, para el que se quiere suicidar. Bueno, esto para que vean un ejemplo de cómo se hace más liberal, digamos, el código. Bueno, este código regió hasta 1922, ¿sí? Pero tenía unas ciertas críticas desfavorables también. Y de hecho, bueno, tengan en cuenta que ya en 1863 se empiezan a federalizar y hay ciertos delitos, a partir de la ley 49, se establecen ciertos delitos o ciertos crímenes que debían ser juzgados por los tribunales federales, ¿sí? Porque ya se crea la justicia federal. Ustedes vieron que de acuerdo a las materias tenemos una justicia federal que se encarga de juzgar ciertos delitos. Nosotros lo entendemos como Comodoro Pi, ¿sí? Esa es la justicia federal, pero en todos los territorios tenemos una justicia federal que se encarga de juzgar ciertos crímenes que son sobre todo los crímenes en los cuales están comprometidos los intereses del Estado.
¿no? Tradición, rebelión, sedición, piratería, delitos contra el Estado, contra los poderes públicos nacionales y los que afectan el tesoro de la nación. Son crímenes federales, a diferencia de los tribunales ordinarios, que están provincializados, es decir, dependen de cada provincia, y que juzgan los llamados crímenes comunes, ¿sí? Eso se hizo por una ley en 1863. Bueno, entonces, primer código vigente en el país, el de 1886. Fue criticado, a pesar de que tenía incorporación de muchas, digamos, de algunas ideas más liberales. Hubo dos proyectos de reforma de este código, uno de 1891 y otro de 1906, que, bueno, este proyecto de 1891, que fue de Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, tenía como base el Código Italiano de Sanardelli y el Código Penal holandés, legisla todos los delitos ordinarios y federales, como el Código actual, y hace grandes innovaciones con conceptos jurídicos del delito y de las penas, ¿sí? Rehizo completamente la técnica de la legislación española del Código Tejedor y del Código de 1886. Y este proyecto es importante porque sirvió de modelo en gran parte al Código Penal actual, este proyecto de 1891. Y lo que tiene de bueno además este proyecto es que al pie de cada artículo indicó todos los códigos extranjeros y los textos argentinos que le sirvieron de fundamento a las normas. Que esto es importante cuando nosotros tenemos que interpretar el sentido, ¿sí?, del Código Penal actual, el sentido científico que le quisieron dar a los términos en el Código Penal actual. Bueno, entonces, acuérdense, este proyecto de 1891 y el otro proyecto de 1906 fueron los antecedentes principales del Código Penal actual. El Código Penal actual se sanciona en 1922, ¿sí? Y es el que nos rige hasta la actualidad. Lo que hace es dividirse en dos partes. En una primer parte, del artículo 1 al 78, se regulan las instituciones de la parte general, que es lo que vamos a estudiar nosotros en esta materia, ¿sí? Todas las instituciones que vamos a estudiar en esta materia, participación criminal, digamos, causas de inimputabilidad, causas de antijuricidad, causas de atipicidad, todo lo que tiene que ver, tentativa, participación, concursos, todo lo que vamos a estudiar nosotros en Penal 1 está regulado en el Código desde el artículo 1 al 78. ¿Sí? Del artículo 79 hasta el final lo que hace es tipificar los delitos en particular. Todos y cada uno de los delitos en particular. Que eso lo van a estudiar en Penal 2. ¿Sí? Y después hay un montón de legislación que se considera legislación complementaria, y lo van a ver en el anexo al Código, donde tenemos distintas leyes. Por ejemplo, las leyes de ejecución, la ley penitenciaria, el régimen penal de menores, la extradición, la ley, por ejemplo, la ley de estupefacientes, el código aduanero, el código tributario, es decir, son todas legislaciones especiales que rigen materias especiales, pero que si ustedes van a ver, si tenemos un código, digamos, en volumen casi duplica lo que sería el código del artículo, el código penal, que es del artículo 1 al 300 y pico, ¿sí? Ley de defensa de la competencia, ley de la propiedad automotor, código aduanero, etc. Son todas legislaciones especiales que se crearon con posterioridad. En cuanto a las reformas del Código Penal, hubo varios proyectos de reforma del Código Penal, varios proyectos. En 1936, en 1941, muchos de ellos, sobre todo los de los años 30 y los años 40, tenían neto corte positivista, porque era el auge del positivismo criminológico en el país, ¿sí? Entonces muchos de ellos tenían un neto corte positivista, la idea de la persona peligrosa, el peligroso, todas estas cuestiones. Bueno, afortunadamente nunca llegaron a tener vigencia, nunca se llegó a reformar el código. Nuestro código es más bien un código
es un típico código liberal, típico código de la escuela clásica, ¿se entiende? Por eso muchas de las instituciones en eso han sido, se rigen por estos principios, ¿sí? Y por eso ha tenido vigencia durante más de 100 años en nuestro país, ¿sí? Porque todos estos proyectos de reforma positivista nunca llegaron a tener sanción, ¿sí? Se habla de la necesidad de reformar el código, sobre todo se dice después de la constitución de la reforma constitucional de 1994, hay muchos principios que han pasado a ser constitucionales a partir de la incorporación o de la jerarquía constitucional que se le ha dado a los pactos internacionales, pero concretamente nunca se llegó a, bueno, de hecho uno de los proyectos más, digamos, que fue el de Zaffaroni, que nunca llegaron a tener vigencia concretamente. Y esto, digamos, la necesidad de reforma está dada fundamentalmente, ¿por qué? Porque al haber hecho tantas reformas sueltas al código, si se quiere decir, como que han reformado partes específicas del código, lo que le ha restado es sistematicidad. Uno de los fundamentos, lo fundamental de un código es que tenga sistematicidad, que todas las instituciones respondan a un mismo cuerpo armonioso, a principios armoniosos. Entonces vemos, qué sé yo, que tal vez el abigeato, por ejemplo, el robo de animales, se penaliza de la misma forma que un homicidio simple, por ejemplo, una tentativa de homicidio. Tiene una pena de 4 años o más severa que la tentativa de homicidio. Entonces ya decís, esto no tiene sistematicidad, no tiene sentido que el robo de animales tenga una pena tan alta como intentar matar a una persona. ¿Y esto por qué? Porque ha habido lobbies de ciertas instituciones tratando de aumentar penas a determinados delitos, ¿no? Lobbies de ciertos grupos, digamos, de económicos, que han logrado eso, pero eso hace que se pierda sistematicidad al código. Por eso la idea de hacer una gran reforma estructural, que hasta ahora no se ha hecho. Bueno, básicamente es eso lo que tienen que saber de la reforma del derecho penal argentino, y lo demás lo pueden estudiar. Yo tengo un código que en 2014, no sé si modifica mucho los primeros artículos. Y yo te diría que si querés invertir, inviertas en un código un poquito más moderno. El 2014, ya estamos en el 2021, ya es bastante viejito. No se reformaron muchas de las instituciones, pero algunas pueden llegar a ver. Entonces, por las dudas, pensá que te va a servir para penal 1, para penal 2, para procesal penal. Inviertan en un código más moderno, más actualizado, por las dudas. Y si no, bajalo de un PDF, lo vas a tener seguramente en PDF, lo podés bajar de internet. ¿Sí? Sí, está en PDF también, Doc. Por eso, lo bajás en PDF y listo, te lo imprimís. Bueno, chicos, con esto, si les parece, ya dimos criminología, dimos la bolilla de historia y dimos la de la evolución del derecho penal argentino. Cualquier cosa, ¿lo podrías pasar al grupo el PDF? No, lo buscás, lo googleás. Código penal actualizado, y ahí lo aparece. Lo vas a tener. Ahí aparece, sí. Y ahí aparece. Sí, ahí aparece. Ahí Doctora, aparece. Código penal actualizado y aparece. Sí, antes que se díganme. me vaya, me quedó una duda. Entonces, para recordar más o menos, los proyectos que tuvo de reforma fueron 1891, 1906, 1917 y 1921, sería. No, hay un montón, no, yo no les quiero decir, hay un montón de proyectos de reforma, pero a mí no me... Bueno, miren, qué sé yo, en 1936, en 1941, en 1951, en 1956, en 1958, en 1979, en 1990... Pero no me parece que tenga sentido que estudien cada uno de esos proyectos en especial. O sea, lo que me interesa que les quede como sentido es que ha habido varios intentos de reforma del código a lo largo de estos 100 años, que muchos, sobre todo en los años 30, 40, 50, tuvieron ideología positivista atrás,
pero no llegaron a ser, digamos, no llegaron a triunfar, consecuentemente nunca se llegó a hacer una reforma estructural del código, ¿sí? Por eso tenemos un código que rige desde 1922, ya van a Bien, ser bien. 100 años. ¿Sí? Bien, doctora. Perfecto, ¿Ya? gracias. No se Disculpe. estudie, no es necesario que estudien cada año en que se hizo un intento de reforma. ¿Sí? ¿Está? Bueno, Perfecto, chicos, doctora. entonces Disculpe. mañana los libero, ¿sí? No tiene sentido que nos veamos. Cualquier cosa, yo les estaría volviendo a dar clases, no la semana que viene, sino la otra, donde vamos a ver acción, ¿sí? Conmigo van a ver acción, miércoles y jueves, no de la semana que viene, sino de la otra. Y cualquier pregunta o lo que sea, duda, me lo consultan en estas clases, ¿ok? Gracias, profe. Bueno. Perfecto. Muchas Gracias. Bueno, chicos, Gracias. nos estamos viendo, cuídense, ¿sí? Gracias. Chao, Igualmente. hasta luego, Hasta luego, nos vemos. gracias. Buena jornada.